Guerra en Ucrania, Rusia ha ganado la guerra. Bueno, Manuel Nava nos dice: yo también creo en verdad que Rusia ha ganado la guerra a la OTAN, frente a los que opinan que no es cierto, porque no han luchado contra todo un ejército de la OTAN. Yo les diría que en mis tiempos el que no se presentaba a un examen suspendía. En fin, que es muy pintoresco hacer ejercicios militares provocadores y otra cosa mandar a tu gente a morir. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué hemos dicho repetidamente que Rusia ha ganado la guerra? Y esto era algo que se veía ya desde hace año y medio aproximadamente, ¿no? Primero, y esto es muy importante, porque para los que ven, para los que están informados sobre la guerra a través de los medios de comunicación, ¿no? Primero, no estamos en una guerra de maniobras, sino en una guerra de desgaste. En una guerra de desgaste es una guerra en la que, bueno, evidentemente siempre hay después objetivos políticos o de ocupación de territorios, pero en la estrategia es desgastar al máximo al enemigo y desgastarse lo mínimo en tu ejército. Y esto es lo que ha sido esta guerra hasta ahora, ¿no? Bien, la consecuencia de esa guerra de desgaste ha sido que el ejército ruso se va fortaleciendo de forma continuada y el ejército ucraniano se va debilitando de forma drástica y cada vez más acelerada, ¿no? Bueno, y esto es lo que al final nos lleva a la conclusión de que Rusia ha ganado la guerra, cuando ya ese desequilibrio es tan notorio que no puede tener otro fin más que el que se rinda el bando ucraniano, o si no se rinde acabe colapsando su ejército y produciéndose esa ocupación territorial masiva. Claro, por eso los frentes no se han movido demasiado, a pesar de ese equilibrio creciente, porque los movimientos que está haciendo Rusia son movimientos muy medidos. No le interesa, siempre se arriesga más en los avances territoriales, y entonces no le interesa arriesgar si no es necesario, hasta que no se desgaste todo lo suficiente o al máximo, si queréis, el ejército ucraniano. Entonces aprovechan todas las oportunidades para desgastar al ejército ucraniano, para acelerar ese desgaste, y sabiendo que en un determinado momento, y esto es algo que ya está muy próximo, porque ya tiene cada vez más dificultades ya el ejército ucraniano para reclutar personas, lo tiene que hacer a la fuerza, de una forma auténticamente escandalosa. Cada vez se producen más deserciones, cada vez hay menos motivación en el frente, cada vez se producen más rendiciones. Bueno, todo esto es un síntoma claro de ese proceso de colapso que está muy cerca, ¿no? Bien, que Rusia ha ganado la guerra era algo evidente también por cómo estaban actuando las potencias occidentales. En el momento en que se dan cuenta de que Rusia ha ganado la guerra, dicen, bueno, tenemos dos opciones: o aceptar esa victoria de Rusia en Ucrania, pero como para nosotros es algo inaceptable, porque significa que perdemos, y estoy pensando ahora en esas élites corporativas que controlan Estados Unidos y Europa, como esto significa que perdemos el control del mundo y probablemente también el de Europa y Estados Unidos, pues no podemos aceptar esa victoria, y por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues escalada. Y llevan año y medio, casi 2 años, en esa estrategia de escalada. Es intentar por todos los medios provocar a Rusia para que les dé el pretexto para esa gran escalada, que es al final una guerra europea o una guerra mundial. Y ahí están pues los ataques a centrales nucleares, los ataques a los radares antinucleares de Rusia, sabiendo que esto es causa de guerra nuclear, de una respuesta nuclear. La decisión de lanzar misiles de largo alcance contra territorio ruso, sabiendo que esto es causa también de entrada directamente en la guerra de los países occidentales contra Rusia. Es decir, toda una serie de gestos desesperados de quien sabe que la guerra que ellos pensaban que iban a ganar, y ellos pensaban que iban a entrampar a Rusia más o menos como la Unión Soviética se entrampó en Afganistán, o como Estados Unidos se entrampó en Vietnam. De pronto ven que Rusia está ganando esa guerra, y entonces no tienen otra estrategia que la escalada. La escalada hacia una guerra mundial.
que Rusia ha ganado la guerra es también evidente en este momento, porque esto es lo que está haciendo Estados Unidos. Es decir, con la nueva administración, reconocer que Rusia ha ganado la guerra y abrir un proceso de negociación como consecuencia de ello, ¿no? Bueno, ese desgaste que hemos comentado antes, ya sabéis que se manifiesta en todos los sentidos, ¿no? Tanto en cuanto a material bélico como en cuanto a personas, ¿no? El ejército ucraniano cada vez, ya hemos dicho, tiene más debilidad de captación de personas para reponer lo que va perdiendo en el terreno de batalla, y el ejército ruso se va fortaleciendo crecientemente y teniendo cada vez equipamientos más fuertes en la reserva. Es decir, tiene una reserva preparada para cuando sea necesario, cada vez más fuerte. Y bueno, recientemente incluso en Occidente acusaban de tener una reserva de hasta 300.000 personas, hasta 300.000 soldados, y dentro de ese, lo decían dentro de ese contexto en el que, bueno, sorprendentemente, así como al principio de la guerra no hacían más que hacer referencia a la debilidad de Rusia y que Rusia no pueda poder con Ucrania y que las dificultades que está teniendo y tal, de pronto cambian el discurso para decir, no, Rusia no es que vaya a ganar en Ucrania, es que cuando gane en Ucrania luego va a intentar ocupar toda Europa, ¿no? Pues bueno, pues es evidente que Rusia ha ganado la guerra, ¿no? Y esta es la causa de todo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Este proceso, esta realidad frente a la cual, ya digo, unos reaccionan de una forma y otros de otra. El gobierno de Estados Unidos con Trump está reaccionando, bueno, no hay más remedio que abrir un proceso negociador, y Europa, como los demócratas norteamericanos, es decir, estas élites de la oligarquía financiera del posmocapitalismo, etcétera, pues están reaccionando, pues digamos, a la desesperada, ¿no? A la desesperada, que quiere decir sin renunciar de ninguna manera a optar por esa escalada bélica. Bien, gracias por escucharnos. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. Un saludo.